Agrado a Dios, devocional 27 de mayo, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, ejemplo. Dios nos da límites de protección porque quiere evitar lo que el pecado acarrea en nuestras vidas. Nos advierte sobre los peligros que acarrea la desobediencia. Adán y Eva se salieron de los límites puestos por el Señor. El enemigo desde ese entonces sigue utilizando la duda, la mentira y el autoengaño, haciendo parecer atractiva la rebelión contra Dios. Muchos sucumben a pesar de las bendiciones, a pesar de los privilegios espirituales. No agradan a la Trinidad, murmuran, se quejan, andan en exceso de confianza, no pasan la prueba de obediencia y servicio. Al igual que los israelitas, utilizan y abusan de la libertad y las bendiciones, andando en el egocentrismo y la voluntad propia, viviendo al filo de su propia libertad, cayendo en la tentación, sucumbiendo al pecado, perdiéndose por exceso de confianza. No se dan cuenta, pero van dudando una y otra vez de la fidelidad y amor de Dios, moldeando su propio becerro, no entrando, no viviendo lo que Dios realmente tiene para ellos. La obediencia a la Trinidad es fundamental en nuestra vida cristiana. Por eso el ejemplo del pueblo de Israel. Si seguimos la voluntad divina, podemos ser como Josué y Caleb, alcanzando la salvación y vida eterna. Pero si nos rebelamos siguiendo nuestros propios deseos, podemos quedar como los israelitas, varados en el desierto de la vida. Por eso debemos aprender de los errores del pueblo de Israel y de los aciertos de Josué y Caleb, poniendo nuestra fe y confianza en la Trinidad en todo momento, dejando de lado las tendencias mundanas, no creyendo que por ser partícipes de las ordenanzas del Evangelio ya estamos seguros en la salvación y que por eso se puede participar de las cosas del mundo y que al igual que la historia de Israel en el desierto sea la historia de un fallo de fe tras otro y que Dios tome en serio las palabras expresadas y quedarse en medio del desierto sintiendo que es Dios quien le está dejando morir y no la consecuencia de las palabras y actos ociosos en contra de los principios de la palabra de Dios. Jamás podemos pensar que se es supraespiritual, que se anda tan bien con la Trinidad que eso hace que nos libremos de las consecuencias por la falta de lealtad y la infidelidad a la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos crecer cada día más en la fe, confiando sin prejuicios, sin cuestionamientos, agradando en todo y con todo a la Trinidad, no dejando que nuestro corazón se aparte de la voluntad del Padre, de las enseñanzas del Hijo, de la guía y protección del Espíritu Santo, ni por un segundo. Y que a través de la palabra de Dios siempre debemos pensar bien las consecuencias de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras decisiones, donde muchas veces pueden no agradar a la Trinidad y nos impida vivir un cielo aquí en la tierra, sino que por el contrario, nuestra casa se convierta en un infierno, entrando desconfianza e infidelidad a la palabra de Dios, viviendo por ratos al lado de la Trinidad y por ratos al lado del mundo, llegando a tener una adoración en el caminar diario, pensada como para la Trinidad, pero agradando más a los hombres, y que nada glorifica a la Trinidad, influenciados más por el mundo que por la palabra de Dios. Por eso, no podemos olvidar el ejemplo de Israel y cuidar cada paso que damos para no caer. Antes bien huir de la idolatría, de la vanidad, de la altivez, del orgullo y de todo lo que nos aleja de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos exhorta a examinar y reflexionar sobre nuestra obediencia y fidelidad hacia ella, evaluar nuestra comunión y nuestra relación constante, diaria, estrecha con la Trinidad, si estamos viviendo en la gracia y el amor divino o si en algo nos hemos rebelado contra la Trinidad y o contra la palabra de Dios. Mirar si no hemos aprendido de los errores nuestros y de los israelitas en el desierto, dejando de seguir la voluntad divina, no pudiendo decir no a los deseos, excusando o justificando los errores, no pudiendo decir no por amor a la Trinidad y o por amor al prójimo, olvidando que las consecuencias de los errores no solo son propias, sino que afectan a los que nos rodean, no teniendo en cuenta que la codicia es el deseo intenso y o la ambición de obtener algo que no nos pertenece o algo que pueda causar daño a los demás. En un deseo egoísta y desmedido, tomar decisiones equivocadas o cometer actos ilegales con respecto a la palabra de Dios. Cuando dejamos de confiar en la Trinidad o en la palabra de Dios y nos apartamos de la fe, es cuando nos invade la desesperanza, el temor, la angustia, el afán, dejándonos llenar con pasiones y deseos que tiran de nosotros hacia el mal, apartándonos de la Trinidad. Nada diferente a lo que le sucedió con los israelitas en el desierto, solo que no nos sirvió como ejemplo, porque creímos que era historia, que les pasó a ellos sin entender que lo que encontramos en la Biblia es para que nosotros seamos diferentes ante el mal ejemplo y enseñables ante el buen ejemplo.
y que con mínimo de maldad no podemos recibir lo que la Trinidad ha dispuesto para darnos. Por eso miremos cuáles son los anhelos de nuestro corazón, porque estos anhelos son los que nos llevan a obedecer o desobedecer, acercarnos o alejarnos de la palabra de Dios, lo que nos trae consecuencias de bendición o castigo, donde un mal anhelo atrae codicia, pasando de la tentación al pecado, volviéndonos inútiles para el servicio de la Trinidad, llegando a ser, como dice la palabra de Dios, vasos de deshonra, todo por no seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, dejando de ser vasos santificados, útiles para la Trinidad y dispuestos para toda buena obra. Todo por permitir mínimos deseos que se salen de control. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos controlar nuestro estilo de vida y nuestro cuerpo para estar calificados para servir a la Trinidad. Porque los descuidos en el cuerpo y en el estilo de vida están descalificados. Y aunque dan servicio creyendo que es para la Trinidad, han creado su propio becerro, buscando adaptar la palabra de Dios a sus vidas, en lugar de sumergirse en ella. Creyendo que ya lo saben todo, olvidando o desconociendo el ejemplo del pueblo de Israel, haciendo lo que no se debe hacer. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y vivir nuestra vida como paganos si debemos caminar en santidad en lugar de coquetear con el mundo? No podemos adaptarnos a sus valores, sus prácticas, no podemos exponernos a la perdición. Por eso, antes de hablar de ser castigados, debemos evaluar si es la consecuencia de lo caminado, y más bien que la Trinidad misericordiosa llamándonos una y otra vez para ser restaurados, y es más la terquedad de reconocer la falla y arrepentirnos de nuestros pecados, porque en la Trinidad no hay cana al aire, como dicen algunos. La Trinidad nos ama y quiere evitar que nos descarriemos, pero muchas veces por la falta de oración y de estudio de la palabra de Dios llega la codicia, se le deja entrar y causa estragos en la vida con respecto a la fe, a la familia, al trabajo, a la congregación. Por eso no podemos descuidarnos de buscar siempre el bienestar de los demás, recordar siempre que la Trinidad es nuestro proveedor. El Padre nos da bendición, el Hijo nos da enseñanza y amor, el Espíritu Santo nos da dirección y protección, y que todo lo que nos dan es para ser utilizado en glorificarles, y que solo sumergiéndonos en la palabra de Dios podemos resistir el clamor del mundo, los susurros del enemigo, los deseos egoístas. Debemos centrar nuestra atención en conocer más y más a la Trinidad en la plenitud, permitiendo que la Trinidad nos hable por medio de la palabra de Dios, acrecentando cada día nuestra relación y comunión con la Trinidad, y en obediencia a ellos y a la palabra de Dios, a cada paso que damos, podemos ir dando la batalla contra la tentación, el pecado, manteniéndonos firmes, tomando los ejemplos de la palabra de Dios. Ante esto evalúa hoy ejemplo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso por la exhortación, pero también por la enseñanza, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos llama, Señor Padre misericordioso, a no confiarnos y descuidarnos, Señor, en el caminar diario. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso, a que debemos ver, Señor, tu palabra, Padre misericordioso, sumergirnos en ella, Padre amado, porque todo lo que está escrito, Señor, es una advertencia, Señor, para ser bendecidos o para no apartarnos de ti. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez vemos tu misericordia, Señor. Una y otra vez vemos, Padre misericordioso, tu llamado, pero también una y otra vez la exhortación, Señor, de qué nos pasa, Señor, cuando nos alejamos de ti, Padre misericordioso. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces somos jalados por el mundo. Papito Dios, muchas veces somos tentados, Señor, a cambiar, Padre misericordioso, a no caminar contigo, Padre bondadoso. Pero una y otra vez te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por poder andar, Señor, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy ejemplo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar ejemplo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @bernalpastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.